¿Qué tal, Javier? ¿Escuchás Sí, por ahí? Julián, Bien, bien. Acá estamos. bueno, perfecto. Bueno, Gianluca, ¿estás ahí como para exponer tu problema? Sí, ahí comparto la pantalla. No sé si ¿Para me que llega. te hago anfitrión? Perfecto. Bueno, ¿Ahí se ve? sí, Sí. sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar del efecto Hall. Primero voy a hacer una introducción teórica, que bueno, el efecto Hall fue descubierto por Edwin Hall en 1879. Podemos apreciar este efecto cuando por una lámina conductora o semiconductora se hace circular una corriente y se coloca en presencia de un campo magnético. Podemos hablar de fuerza magnética, en este caso porque hay movimiento de cargas. Bueno, las cargas que circulan experimentan una fuerza magnética y son desplazados hacia uno de los bordes de la lámina. Esto hace que aparezca un exceso de carga negativa en uno de los bordes y un exceso de carga positiva en el otro, lo que provoca que aparezca un campo eléctrico que a su vez ejerce una fuerza de carácter eléctrico sobre las cargas. Vamos a ver. Esta fuerza eléctrica actúa en la misma dirección, pero en sentido contrario a la magnética. Y la acumulación de cargas continúa hasta que el campo eléctrico se hace suficientemente grande como para que la fuerza eléctrica compensa la magnética. En este caso lo que planteo es la sumatoria de fuerzas igual a cero, es decir, la sumatoria de la fuerza magnética más la eléctrica que sea igual a cero, para evitar que se sigan desviando las cargas, y de ahí deriva la ecuación del efecto Hall, que acá es la que ven en pantalla, que la densidad de portadores de carga por la carga es igual a la menos la densidad de corriente por el campo magnético sobre el campo eléctrico, que en este caso va en la dirección Z. Acá en el gráfico podemos ver cómo circula una corriente en la dirección X. En este caso, el problema que les voy a exponer habla de una carga negativa.
por lo que presenta una velocidad de deriva que es en la misma dirección pero sentido contrario a la intensidad de corriente. La fuerza magnética desplaza estas cargas negativas a la parte superior de la lámina, es decir, que queda cargada negativamente en la parte superior y con una densidad de carga positiva en la parte inferior. Con la regla de la mano derecha, parto de la velocidad, con la regla de la mano derecha busco el campo magnético y daría una fuerza magnética para abajo, pero en este caso, como yo lo hago para una carga positiva y teniendo en cuenta que en el gráfico es una carga negativa, es contraria a la regla de la mano derecha, por eso me queda una fuerza magnética dirección hacia arriba. Bueno, el campo eléctrico, como vimos, va desde las cargas positivas a la negativa, por lo que va hacia arriba, y bueno, y la fuerza eléctrica es contraria a la fuerza magnética. Después también es importante que la polarización depende de si las cargas son positivas o negativas. En los conductores, como es el caso que me va a tocar a mí, lo que se están desplazando son los electrones. En el caso de los semiconductores, lo que se tiene es una corriente de huecos, es decir, cargas positivas en movimiento. Bueno, el ciclo del potencial permite conocer el tipo de portador. Ahí me tocó el ejercicio 12 de la guía 7, que dice que una cinta conductora de plata de 1 milímetro de espesor y 1,5 centímetros de ancho transporta una corriente de 2,5 amperes en una región donde el campo perpendicular al segmento vale 1,25 Tesla. El voltaje Hall detectado es de 0,334 microvolt y me pide calcular la densidad de portadores de carga en la plata. Bueno, primero lo que hice es pasar el espesor y el ancho de la lámina todo a metros para aplicar que la densidad de corriente es igual a la intensidad sobre el área. Bueno, acá la cuenta me dio 166.000 amperes sobre el metro cuadrado. Después lo que hice fue calcular el campo en la dirección Z, que es igual a la tensión sobre el ancho de la placa, que bueno, era todo dato también, y acá calculé que me dio 2,23 por 10 a la menos 5 volts sobre metro, campo eléctrico. Y bueno, y teniendo esos datos aplico la ecuación del efecto Hall, teniendo en cuenta como dato la carga del electrón que estaba dada en problemas anteriores, puedo calcular el N. Bueno, aplicando las cuentas me queda que la densidad de carga de portadores es igual a 5,84 por 10 a la 28 electrones sobre metro cúbico, que sería la cantidad de electrones sobre unidad de volumen. Esa sería la respuesta. Perfecto. Y Sn sería la densidad De carga. de De los portadores de portadores. carga. Sí. Bueno, y a ver, volvemos un poquito a la anterior, al efecto Hall. Sí. ¿A este? Ahí. Perfecto. N por Q por 4 18. Bueno. No sé si alguno de los otros profes quiere hacerle alguna pregunta, Jimena, Sergio, Julián. A mí me gustaría preguntarle a Gianluca si vio cuáles pueden ser las aplicaciones, ¿no?, para el efecto Hall en la ingeniería o en la electrónica, si pudo ver algo de eso. En aplicaciones, digamos. Ujú, correcto. Sí, digamos, ¿para qué sirve? ¿Para qué se usa, no? Si no, por lo menos yo no conozco muchas, pero, o sea, una que conozco, creo que es la principal, es el poder medir campos magnéticos, ¿no? Es decir, lo que se hace es poner un multímetro, medir lo que sería lo que estamos viendo en la imagen, la cara de arriba de este rectángulo de material, ¿no? Se mide la cara de arriba contra la cara de abajo.
donde justamente se acumulan las cargas negativas y positivas. Entonces, midiendo esa tensión, dada una corriente fija, ¿no? Es decir, a lo que se le llama la sonda Hall, se le hace circular una corriente bien definida e invariable en el tiempo. Entonces, según el campo magnético que experimenta la sonda, aparece una determinada diferencia potencial. Entonces, ese es una forma de medir campo magnético. Sí, Lo Lo que que hoy había en visto día, yo, sí, sí, ¿sí? seguí, seguí. Que lo que No, había creo, visto yo era muchas aplicaciones, pero en problemas, digamos, que mucho quería calcular velocidad de deriva más que nada, pero aplicaciones claro, claro, no. claro. Seguro, esa es una aplicación técnica y me parece que hoy en día se usa también el efecto en los discos rígidos, ¿no? Para poder leer los unos y los ceros, digamos, que están representados como pequeños dipolitos sobre una superficie que se encuentra en rotación. Los discos rígidos, digamos, con un disco real, ¿no? Que está girando, no los discos rígidos de memoria de estado sólido, digamos, que esos son más modernos, bueno, y funcionan diferente. Pero bueno, esa era digamos, la pregunta y un poco ahí el comentario. Pero muy bien, bueno, tanto tu charla como la de las chicas, la verdad que muy, muy bien, todas las charlas. muy buena, Gianluca, la explicación. Está bien. Así que bueno, ha sumado un punto para el segundo parcial. Bueno, muchas gracias. Ahí dejo de compartir. Bueno, ahí el jueves quieren presentar el ejercicio 7 de la parte de momento magnético. ¿Vos lo tenés por ahí la guía, Sergio, como para verlo? Yo no. ¿Qué te parece? Sí. Aguantame que me fijo. ¿Querés que la comparta o te digo más tiempo? No, decime a ver qué te parece. El ejercicio 7. Pasa que a ver que especifiquen un poco más, porque viste que vos tenés varios subítems. El del punto, el del punto 3 debe ser, pues si dijo que Puede la, ser. la muestro. Y ya. Sí, sí, Este no será. Este es. Sí, ese. sí, está bueno, a mí me gustó. Yo lo Está hice bueno, sí, interesante. Sí, perfecto. ¿Quién era el que lo había sugerido? No sé. No lo vi yo. Sí, Maximiliano y Coso, ¿no? A ver. Perfecto. Sí, bárbaro. Ok. Expongan ese ejercicio. Machado y Arosa, ¿no? Entre los dos. Perfecto. Bueno, ¿qué pasó que quedó tan poca gente? ¿Quedaron destruidos con la corriente alterna? Quedaron poquito. Si sacamos los docentes, no son 20 personas, no son 15. Quedaron un poquito, sí. Bueno, poco pero bueno, decía el refrán, así que es importante que participen de las clases porque después se ven los resultados. Bueno, no sé si hay alguna duda con algún problema o hacemos alguno nosotros. ¿Qué les parece, chicos? ¿Alguno tiene alguna duda con algún problema que no le haya salido? Puede ser el 8 de la parte de. El que decía el que dijeron recién, de momento magnético. Para el 8 que habla de la sangre que contiene iones cargados. Sí, ese. Está bien. Sí, ese lo podemos hacer. ¿Alguno más? No, por ahora ese solo. ¿Querés que arranquemos por ese, Sergio? Pasa que a ver, vos, Jimena, no querías vos no tenías pensado mostrarles el otro que estábamos hablando. Ya más o menos tenías preparado, que es anterior. El de. El 4 ese del solenoide. Sí, no sé, porque es anterior, pero para mí está mal ubicado. Sí, depende cómo lo quieras encarar. Por ahí si lo encaramos, o sea, de esa explicación que vos diste,
que me parece la más lógica, ¿no? Porque pensarlo por la ley de Faraday me parece que es como, o sea, en realidad sería más sencillo, pero no es a lo que apunta el ejercicio, me parece. Como quiera, si lo hacemos el 8 directamente, que yo ya lo había visto. Sí, pues sí, me parece que sí, pues yo haría primero el 5 de la parte 4 para hacer después ese, ¿entendés? El 4, porque uso las El fichas. 5, o sea, voy a decir para encadenarlo con ese, con el 4, Claro. hacer... Sí, para mí ese, Bueno, como pide el dale, campo. ¿querés que yo le plantee el 8 entonces? Bueno, sí, si te parece, hacemos Ah, el Ramiro. y ahí Dale, terminamos. arranquemos por el 8. O por el 8 o arranca Jimena. No, me parece por el 8. Sí, no sé. Dale, perfecto. Sí, está bien. Arrancamos por el 8, Sergio. Esperen que comparto pantalla. ¿Querés ir mostrándolo mientras tanto? Yo ya comparto. Sí. El ejercicio 8 de la guía. Ahí está. Casi que ya yo comparto, ya no sé cómo ven. Jaco. Ahí está. Ah, no, ahí está dejando. Bueno, tenemos justamente lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que estaba mostrando Gianluca de efecto Hall. Vamos a hacer un ejercicio similar, me parece incluso un poquito más fácil, más sencillo, porque no pide ni trabajar con densidad de corriente, ni con lo que son portadores de carga, densidad de portadores de carga. Simplemente les dice que tienen que la sangre contiene iones cargados que al moverse producen un voltaje Hall entre los extremos de la arteria. Bueno, si el área transversal es de 5,67 por 10 a la menos 5 metros cuadrados y la velocidad de flujo sanguíneo es 6 por 10 a la menos 1, calcular la diferencia de potencial si la atraviesa un campo magnético de 2 por 10 a la menos 1 Tesla. Bueno, la respuesta, ¿no? Eso es todo, o sea, calcular la diferencia de potencial, básicamente. Bueno, les comparto pantalla. Saco, ¿quién estaba? ¿Jimena? Sí, lo saco yo, lo saco. Así no te sentís mal. Vale. Ahí, a ver. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿Se ve un dibujito? No estoy seguro, pero eso pregunto. Está todavía. Dice, no. Todavía no. A ver, déjame hacer esto. Aquí tengo tantas cosas abiertas que no sé qué es lo que estoy compartiendo. ¿Qué es lo que se ve? Ahora sí. Ahora sí, Sergio. Bueno, entonces, sí, pará un segundito que quiero asegurarme que estoy compartiendo lo correcto. Ahí está. Bueno, entonces ejercicio 8.
efecto Hall, y acá más o menos les muestro lo que es un esquema de lo que vimos hace un ratito, ¿no? Con su compañero, que era movimiento de cargas en una región donde tengo un campo magnético, genera un exceso de cargas negativas o positivas en la parte superior o inferior, dependiendo del signo de la carga que se está moviendo, ¿no? Si yo tengo electrones, se genera en la parte superior un exceso de cargas negativas, y en la parte inferior del conductor un exceso de cargas positivas. Créeme que no estoy seguro que estoy compartiendo lo correcto. A ver, disculpe. Dibujaste como un círculo que sería la arteria vista. Me parece que sí. Pará. Si dibujo ahora, ¿vos ves algo que dibujo Todavía no se ve nada que dibujo. en rojo? No, no, no. Claro, es mouse. por eso. O sea, es algo, o sea, una cosa es lo que yo estoy viendo en la pantallita y otra cosa es lo que les estoy mostrando a ustedes. Pero un sitio que dejo de compartir, busco lo que puedo compartir. Listo. Claro, pues yo no veo, o sea, yo no puedo ver en la computadora lo que estoy haciendo. ¿Se ve ahí que dibujo algo o no? No, No se ve. no se ve que dibujas. Para, a ver. Igual se ve que estás moviendo el mouse. Sí, el mouse sí, pero no veo que esté escribiendo y no. O sea, yo lo que veo en pantalla es un dibujito que es justamente sacado del CIAF del efecto Hall, pero no lo veo en pantalla de la computadora, lo veo en mi pantalla y no lo puedo terminar de encontrar cómo compartírselo con ustedes. No sé bien cómo hacer, pues si no, no les puedo mostrar nada. Dejo de compartir un poco, a ver. Aguántenme un segundo y si puedo solucionarlo, si no, me tiene que... De última, profe, se puede compartir la pantalla, una pizarra en blanco con Zoom. Sí, pero no tengo yo cómo escribir en la pizarra en blanco, ese es el problema. Ah, Porque no tengo la que tiene Jimena, tengo una distinta y trabajo con ella. ¿Querés que sigamos con Jimena con otro problema y mientras tanto vos te fijás si lo podés acomodar, Sergio? Sí, dame un segundito. Si lo puedo solucionar, ya. Si no, le dejo a Jimena el lugar. Un segundo nomás, ¿eh? La verdad que estas cosas. Cuando funciona bien está todo bárbaro, pero después. Hay que empezar a arreglar algo. No sé. Ahora.
ahora me parece que sí. A ver, déjenme ver si puedo compartir. Si sale esta vez. Ya. Ahí está, ahora sí. Bueno, este era el esquema que yo les decía. ¿Ahora lo ven? El dibujo que tengo acá que dice los portadores de carga son empujados hacia la parte superior de la banda. Sí. Está perfecto. Bueno, que es, creo que no sé si no es exactamente el mismo o algún esquema muy parecido al que mostró Gianluca. Yo en este caso lo que estoy viendo son cargas negativas, por ejemplo electrones, que se mueven en un conductor, se mueven hacia la izquierda, ¿no es cierto?, con la flechita azul que vemos, perdón, verde que vemos ahí, y tengo un campo magnético que está atravesando este conductor, que va en la dirección del eje Y, que lo remarco acá al fondo. Este sería el campo magnético. ¿Está bien? Entonces, si hacemos la regla de la mano derecha, lo que vemos es que sobre esas cargas negativas se genera una fuerza, lo estoy remarcando en rojo, pero es un color muy parecido al que está, una fuerza magnética, ¿no es cierto?, que es esta que está ahí, vamos a llamarlo fuerza M, que desvía cierta cantidad de cargas o de electrones hacia la parte superior. Entonces se genera un exceso de cargas negativas en la parte superior y por ende también tengo un faltante de cargas negativas en la parte inferior, lo que me da un exceso de cargas positivas en la parte de abajo. ¿Está bien? Y eso básicamente, como tengo cargas negativas arriba y cargas positivas abajo, me genera el campo eléctrico, que es el que me está mostrando acá la flechita rosa. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, fíjense que el hecho, lo que yo estoy diciendo es que como se mueven cargas, en este caso electrones, en una región donde tengo un campo magnético, se genera una diferencia de potencial o un exceso de cargas negativas en la parte superior y cargas positivas en la parte inferior que me genera un campo eléctrico. ¿Está bien? Y esto va a seguir así hasta que en algún momento... bueno, una preguntita antes de comentarles algo. O sea, si yo tengo ese electrón, que se ve en esa pelotita azul que veo ahí, que recibe una fuerza magnética hacia arriba, ¿tiene alguna otra fuerza aplicada? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? A medida que se van juntando las cargas, se genera un campo magnético, un campo eléctrico. Eso da una fuerza hacia abajo. Bien, y ese campo eléctrico le genera justamente una fuerza eléctrica que apunta hacia abajo y en algún momento va a llegar a compensar a la fuerza magnética y en ese momento ya voy a dejar de tener que se sigan acumulando cargas negativas arriba y cargas positivas abajo. O sea, cuando se llega a un equilibrio entre esas dos fuerzas, los electrones van a circular sin recibir desviaciones ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, es como que el efecto del campo magnético sobre los electrones va a ser compensado por el campo eléctrico. Entonces, básicamente lo que hace el efecto Hall para ver las ecuaciones que mostraba Gianluca en el ejercicio que te estaba mostrando, es igualar la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. ¿Está bien? La expresión de la fuerza magnética, lo escribo por acá, yo tengo hecho el ejercicio, pero se lo escribo de vuelta. Yo conozco la velocidad con que se mueven los electrones en ese conductor. Conozco la carga de los electrones. Entonces yo sé que la fuerza magnética, el módulo, ¿no es cierto?, lo puedo expresar como la carga por la velocidad con que se mueven por el campo magnético. ¿Está bien? Fíjense que uno tendría que decir acá por el seno del ángulo, porque estamos suponiendo que el ángulo es 90 grados, y entonces me queda igual a 1. ¿Está? Y la fuerza eléctrica es más sencilla todavía de expresar, porque yo les voy a decir que la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. ¿Está bien? Después lo que hago es igualar esas dos expresiones, me queda Q, perdón. En realidad lo que estoy haciendo es justamente lo que les decía recién, estoy igualando
la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Eso me termina quedando U por B por B es igual a Q por E. Fíjense que acá la expresión está diciendo que la carga, no me importa el signo porque se cancela. ¿También? No me importa si son electrones los que se están moviendo, o son protones, o huecos, muchas veces como sucede en los semiconductores, huecos positivos. No importa el signo de la carga, porque de última se va a cancelar. Lo que sí va a cambiar es que si la carga que se mueve fueran cargas positivas, lo que me va a quedar es invertido donde tengo la acumulación de cargas positivas y donde tengo la acumulación de cargas negativas. ¿Está bien? Como este ejemplo que estoy mostrando acá a la izquierda. Pero en sí, esta expresión va a seguir siendo igual. Bueno, y de acá entonces saco una relación entre el campo eléctrico, la velocidad de las cargas y el campo magnético. ¿Está bien? Bueno, la velocidad de las cargas la tenía, que era un dato del ejercicio, que es 6 por 10 a la menos 1 metros sobre segundo. El campo magnético también lo tengo. Y lo que me preguntaba el ejercicio era calcular la diferencia de potencial. ¿Cómo hacemos para calcular la diferencia de potencial? ¿Cómo tendré que hacer para calcular la diferencia de potencial? Por ejemplo, en este dibujito que tengo acá. Si yo quiero calcular la diferencia de potencial conociendo el campo eléctrico. ¿Se acuerdan cómo se hace? Sería el campo por la distancia. Claro, exactamente. Si yo conozco la distancia, imagínense que esto es una placa de cargas negativas acá arriba y una placa de cargas positivas acá abajo. Tengo una distancia entre esas dos placas y el campo, el potencial, o la diferencia potencial, mejor dicho, que bueno, se escribe B en general, es el campo eléctrico por esa distancia. ¿Está bien? Bueno, entonces ya la idea de este ejercicio es que yo quiero encontrar el campo eléctrico, y si encuentro el campo eléctrico ya puedo calcular el potencial o la diferencia de potencial. ¿Está bien? Como tengo la velocidad y el campo magnético, el campo eléctrico ya sale directamente. Me va a quedar que el campo eléctrico es la velocidad 6 por 10 a la menos 1 metros por segundo, sobre segundo, por 2 por 10 a la menos 1 t. ¿Bien? Y eso me tiene que dar 12 por 10 a la menos 2, ¿no? 12 por 10 a la menos 2 newton sobre kilómetro. ¿Está bien? Esas son las unidades de campo eléctrico. Bueno, si yo ya tengo el campo eléctrico, me falta conocer esa distancia. Bueno, la idea es que les decía que esto era una arteria, que boca la sangre entre los extremos de la arteria. Yo lo que hice fue imaginarme este círculo que veo acá, que sería mi arteria, y me imagino que en la parte superior se acumula parte de la carga, y en la parte inferior se acumula la otra parte. Pero esto tendría que ser al revés. Si me imagino en el dibujito que estamos viendo en el ejemplo, yo lo que tengo es así. ¿Está bien? Y para sacar la distancia que tengo entre esas distribuciones de carga, lo que hago es, con el valor del área que me daban, que era un dato, que es este que está acá arriba, calculo el radio. ¿Cierto? Y si yo conozco el radio, el área H, la altura esta H que marca acá al costado, va a ser 2 veces el radio. ¿Bien? Bueno, entonces, conociendo el área, lo meto por acá de vuelta, es 5,67 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. De ahí, de este valor, despejo este radio,
y ya con ese radio saco esa altura o esa distancia que hay entre las dos distribuciones, la carga negativa y la carga positiva. ¿Bien? Lo reemplazo en la expresión que tengo, como habíamos dicho, que la diferencia de potencial del campo eléctrico por la distancia, que está acá, me va a quedar 12 por 10 a la menos 2 newton sobre coulomb por 0,008. ¿Bien? Bueno, ¿eso cuánto da? 12 menos 2 por 0,008. Y me quedó 0,00, me queda, si corro la coma 4 lugares, si no me equivoco, me queda 9,6 por 10 a la menos 4 volt. ¿Bien? Corriendo la coma 1, 2, 3, 4 lugares. Bueno. Es similar a lo que presentó Gianluca, pero un poco más sencillo, porque simplemente me pide calcular la diferencia de potencial. ¿Bien? Pero la idea en sí es aplicar algunos conceptos del efecto Hall. Más que nada, o sea, lo fundamental es que cuando se llega al equilibrio, la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Eso es lo básico. Me parece lo más importante justamente el poder plantear esa relación. ¿Bien? Y ahí ya saben. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe, gracias. Creo que no preguntaba nada, ¿no? No sé si me quedó el resultado, después revísenlo porque lo veo bastante distinto. Sí, yo lo acabo de hacer, te da eso. Está bien. Yo lo hice sin redondeos y me dio lo que dice en la guía. ¿Sí? Acabo de hacerlo. Sí. Puede ser, sí, claro, porque yo, si redondeas, está bien. Sería un 10 prácticamente. Esto lo podemos redondear. Ahí. Me parece muy distinto, pero en realidad esto es aproximadamente 10 por 10 a la menos 4. Y si lo escribo así, es más o menos lo mismo que escribir 1 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Más, ahora sí el resultado se parece mucho más a lo que están viendo. Depende justamente si uno redondea o no redondea, si da más parecido o menos, o sea, son muy cercanos, pero así como lo escribí, esto que está resaltado en amarillo, parece que fuera muy distinto al de la guía y en realidad, creo que si lo aproximo es prácticamente lo mismo. Bueno. ¿Alguno más que quieren que veamos o decidimos nosotros? Voy a compartir. Bueno, no sé, Sergio, ¿vos qué te parece que haga? O sea, yo estaba entre, acá era el 2 o el 5, y si no, porque digo, ya son las 7, que decía el otro día también, hacer el 6, que ese me parece que sale más rápido, que es con Ampere. Pero para el 6 de qué de lo que te estoy mostrando, de la parte 4, de Bioy Sabat y Ley Ampere. Para. Yo estaba mirando mi guía, parece. El 6 de la parte 4. Bueno, yo tenía pensado también alguno más, pero anterior a ese. Pero bueno, si querés plantearle un poquito ese. Porque también les quería hacer podríamos hacer algún comentario de esto que estábamos hablando de los ejercicios anteriores, que no me terminaron de salir, así que, Claro, lo que pasa es que yo lo que digo es que, por ejemplo, el 5, ponernos a hacer la integral ahora, medio pesado. Yo no tengo problema, pues yo no di nada todavía, pero ya son las 7, quizás los chicos... Claro. Por eso decía. Si no, hacer este también, el 4. Y yo diría mejor hacer el 4, ese me parece un poco más pasable, ¿no? Y si tienen dudas, bueno, lo vemos en la clase que viene. Quedaron varios del punto 3 de esta guía, ¿no es cierto? Fíjense que se divide como en
varios ítems. Si querés mostrarlo un poquito antes, Jimena, así Creo que no podía cosas ser. que ya- Estoy subiendo así 3. es. Sí, el 7 lo Bueno, hicieron hoy. no, el 7 es el que va a ser, Lo van a hacer, perdón. Lo que va van a a ser estar. su compañero. El 6, este que estás mostrando, Sí, estamos hablando que el punto C sí. no nos salió, no entendemos muy bien No interpretamos qué quiere decir qué es lo que el pide. 6. Así que si no le sale, no se preocupen. El Claro, pero punto el A A, y el, claro, sí, el A y eso el B lo podrían sacar con lo que ya hicimos. sí, yo lo hice y daba. El punto B no está la respuesta, pero no me pareció nada raro. El punto C no lo entendimos, así que si lo entienden, explíquenlo. Buena cuenta. Y el ejercicio 5, un poquito antes, está bueno, a mí me pareció unos detalles interesantes. Entonces es sencillito. No, pero el 5 lo hice la otra vez, ¿eh? Ah, listo, bueno, entonces no digo nada. El 5 sí lo hice. Dale, bueno, entonces plantea el que le hiciste vos y dejamos esto, queda un solo ejercicio y el otro tiene que presentar su compañero. Claro, queda el 4, que en realidad el 4 me parece que es del otro, ¿no? Claro. Bueno, a ver. No sé, ¿por qué? No sé. No me gusta mucho el 4. O sea, ¿vos te parece que el 6 es mucho lío para hacer ahora? No sé cuánto, o sea, yo no lo hice, no sé si llevará mucho tiempo o será algo... No lleva mucho tiempo. ¿Ah? O sea, les recuerdo cómo es el campo de un hilo infinito y después lo vamos usando, me parece. Y dejamos lo de Dios Avatar a la próxima. No sé, No sé, chicos, ¿ustedes trataron de hacer algo y tienen más dudas de un tema y prefieren que hagamos lo otro? Hagamos ese que decís vos, Jimena, y después el jueves seguimos con Biotsabat. Vale, bueno, entonces hacemos el 6. Dice, un cilindro hueco tiene radios interior y exterior R1 y R2 y conduce una corriente I. Dice, calcula el campo de inducción, o sea, el campo magnético, en todo el espacio. Es decir, para una distancia del centro del cilindro menor que R1, para una distancia entre R1 y R2 y para una distancia mayor que, bueno, que R2 sería ahí, ¿no? El RS sería R2 y bueno, irá ahí la respuesta. Entonces, ¿se acuerdan cómo era el campo de un alambre infinito? El campo magnético. Esto para recordar y imaginarse cómo sería o darse cuenta cómo es la simetría, ¿no? Campo magnético. De un hilo o alambre infinito. Por el que circula una corriente I, por ejemplo, así. ¿Se acuerdan cómo era la dirección, el sentido del campo magnético y la magnitud? Perfecto. O sea, el campo magnético en módulo era mu0 por la corriente que circula sobre 2pi r, donde r es la distancia al alambre. Si esto tiene simetría, digamos en el eje vertical me muevo, está bien, la corriente puede circular para arriba o para abajo, pero es lo mismo si yo estoy a esta distancia r acá arriba o estoy a esta distancia r acá abajo, ¿no? Porque es infinito, muy largo el hilo, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces, de lo único que depende es de cuán cerca o cuán lejos estoy del alambre, pero no de arriba o abajo, ¿sí? Mientras más lejos estoy, o sea, hago circunferencias porque si depende de R, todos los puntos que estén en esa circunferencia, todos los puntos que estén a la misma distancia R del alambre, tienen el mismo campo magnético, ¿no? El módulo. ¿Sí? Acá que el R, estoy tratando de hacer en perspectiva, que es un R más grande, tiene un campo magnético menor, ¿no? Va decayendo, ¿sí? Con 1 sobre R. ¿Sí? Y siempre es tangente. Yo acá lo voy a tratar de dibujar
¿no? Tangente y ¿para dónde circular y para dónde sería el campo magnético? Bueno, con la regla de la mano derecha, si el pulgar me va a indicar la corriente I, que la elegí hacia arriba, los 4 dedos tienen que girar en sentido antihorario, ¿no? ¿Se entiende cómo sería el campo magnético? O sea, esto visto de frente, bien al ras, estaría viendo esto en vez de la circunferencia, estaría viendo las rayitas estas, y el campo magnético acá sería entrando, el campo magnético acá sería, perdón, entrando y la dibujé para el otro lado. Entrando, ¿no? Y acá sería saliendo, ¿se entiende? Tratando de dibujar en perspectiva, ¿no? Que no. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Estos son planos horizontales y acá lo dibujé como justo de frente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, si puse la corriente hacia arriba, el campo magnético sería así, la corriente hacia abajo, bueno, para el otro lado. Y lo que vamos a usar para resolver el ejercicio este, que el 6, es la ley de Ampère. ¿Qué dice la ley de Ampère? La integral curvilínea cerrada del campo por producto punto diferencial L es igual a mu0 por la corriente. Perfecto. O sea, la corriente encerrada. Excelente. ¿Ya? Ahora sí, el campo magnético. ¿Sí? Una integral de línea a lo largo de una curva cerrada me da mu0 por la corriente encerrada por esa curva. ¿Sí? A ver, si yo eligiera esta curvita, la corriente encerrada es I, ¿no? Si elijo una curva por acá, la corriente encerrada sería 0. ¿Se entiende? Acá la corriente encerrada, bueno, acá la llamé I mayúscula y la llamé I minúscula. ¿Sí? Esta sería la corriente encerrada. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a usar esto, la ley de Ampère, para resolver el ejercicio especial. Que me decía que teníamos un cilindro hueco de radio interior R1 y R2 que conduce una corriente I. ¿Sí? Bueno, creo que no lo mostré, el aire, el ejercicio del aire, ¿no? Entonces tengo un cilindro hueco. Estoy compartiendo. Entonces, el ejercicio 6, necesitamos un cilindro hueco. ¿Sí? Bueno, tengo un radio R1 y un radio R2. ¿Está bien? Y la corriente circula por acá, ¿no? Si lo miro de frente, de arriba, perdón, como que tengo, puedo pensar que, bueno, todos puntitos de por donde está pasando la corriente, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Supónganse que lo estoy viendo desde arriba. Y acá dibujo que la I es así. ¿Está bien? Entonces, si este cilindro es muy largo, voy a tener la misma simetría que tenía para el caso de el hilo muy largo que vimos recién. O sea, el campo magnético va a ser el mismo, si estoy a la misma distancia, poniendo el 0 acá, ¿no? Estoy a la misma distancia del centro del cilindro, ¿sí? No importa si estoy más arriba o más abajo, esto tiene una simetría axial, o sea, alrededor de este eje, es la simetría que tienen los cilindros.
¿sí? Entonces, si estoy a la misma distancia desde el centro del cilindro, el campo magnético va a ser el mismo. Y el campo magnético va a estar siempre como circulando, ¿no? Alrededor, o sea, tangencial al cilindro, ¿no? No va a ser así, por ejemplo, en este punto. Ni va a ser para afuera ni para adentro, ¿se entiende? Rodea. ¿Se entiende esto? Si yo hago un círculo concéntrico con los cilindros, si hay campo magnético, el campo magnético va a ser siempre tangente a esos círculos. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la ley de Ampère y voy agarrando distintas curvas que me decían, calcula el campo magnético para, ¿sí? En función de R, ¿no? R sería la distancia del punto donde estoy calculando el campo magnético al centro ahí, de los cilindros, o sea, al eje axial, ¿no? ¿Se entiende? Yo lo estoy calculando acá, esto quiero que, no sé si se llega a entender, no, estoy diciendo, si estoy siendo clara, este es el R, ¿no? No es este, ¿se entiende? Este no. Siempre voy a tener el mismo campo magnético cuando vaya cortando con planos horizontales, perpendiculares al eje este axial, ¿no? ¿Sí? Esto no. Este no es el R. Estoy un punto por acá, el campo magnético va a valer lo mismo porque estoy a la misma distancia del eje. ¿Sí? También si estoy un punto por acá, bueno, el campo magnético sí me puede cambiar porque estoy a otra distancia. ¿Sí? Solo me cambia porque estoy a una distancia distinta del eje. La distancia siempre es al eje, es llegar perpendicular al eje, no así torcido, ¿no? No estoy poniendo un 0 acá y estoy viendo este R, ¿no? Es la distancia al eje y siempre entonces es perpendicular al eje. Entonces me pide el campo magnético para una distancia menor que el radio R1, para una distancia entre R1 y R2 y para una distancia mayor que R2. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular el primero, este? Ya haciendo la ley de Ampère, ¿no? ¿Me hago qué curva? Si quiero R menor que R1, me voy a hacer esta curva, ¿no? En este caso, visto desde acá, visto desde arriba me estaría haciendo una curva así, ¿no? ¿Se entiende? Y visto desde acá estaría haciendo una curva así. ¿Está bien que esa sería la curva? El caso 1. Claro, ahí, exacto, ahí la carga encerrada va a ser 0. ¿Sí? Entonces cuando haga la integral de B por BL, la carga, dije la carga me parece, la corriente encerrada es 0, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué puedo asegurar que el campo es 0? Ojo, la carga encerrada es 0, eso es lo mismo que hacíamos con Gauss, ¿no? No porque la carga encerrada en 0, el campo era 0, no, tenía que fijarme la simetría. Yo ya sé, ahora la dibujo acá de frente, ¿sí? Yo ya sé que si hay un campo magnético, el campo magnético tiene que ser así, ¿no? Rodeando la curva. ¿Sí? Tangente siempre a la curva. Porque es un campo tangencial. Y L también es tangencial, ¿no? Entonces como que sacaría el B, ¿sí? Afuera, porque estoy a una misma distancia, el B sería uniforme, todos los puntos a la misma distancia del eje tienen el mismo valor. ¿Sí? Díganme si no se entiende esto. Y tengo que integrar la curvita nada más. El largo de esa curva, ¿cuánto valdría? 2pi por el radio. 2pi por el radio, por el R chiquitito, ¿no? Ese R, que estoy diciendo acá, ¿no? O sea que sería
2pi es distinto de 0, R es distinto de 0, el campo vale 0. ¿Sí? O sea, no estoy encerrando ninguna corriente cuando agarro una circunferencia de radio menor que R1, y además por la simetría del problema, el campo magnético a cualquier distancia R tiene que ser el mismo, ¿sí? Sería una constante para esa R que elijo, lo puedo sacar afuera e integro el diferencial L. ¿Sí? ¿No? O sea, estos son los dos vectores en la dirección tangencial, ¿no? ¿Entiende, no? Entonces me queda directamente el producto escalar, como apuntan para el mismo lado, me queda B por DL, se fueron los vectores, ¿entiende? Me queda el escalar. ¿Sí? Lo que quiero decir es que si esto era perpendicular, y bueno, no puedo decir nada, ¿no? Porque ya era 0 antes del producto escalar, ¿no? Entonces no puedo decir que el campo es 0. ¿Sí? Vamos al segundo. Vamos primero a este, que es más fácil, después hacemos el último. Vamos a ver. Si agarro un R mayor que R2, estaría agarrando una curva así, ¿no? Y acá estaría agarrando una curva ahí, más grande que R2. ¿Sí? Bueno, por lo que acabo de borrar, el campo es tangente, ¿no? El diferencial L sería así, ¿no? Eso, ¿se entiende? El diferencial L, por ejemplo, en este punto sería así, tangente. Y el campo magnético también es tangente. ¿Sí? Entonces cuando hago la integral B de L, me queda directamente B de L. ¿Sí? Y acá, mu 0 por la corriente que encierra, que bueno, fue I. Está bien que encierra una corriente I, ¿no? Por el cilindro circula una corriente I. B a una distancia R es constante, solo depende de a qué distancia estoy del eje del cilindro, así que lo puedo sacar afuera y de nuevo integro diferencial L en la curva esa cerrada, que me da de nuevo el diámetro, el perímetro de esa circunferencia. ¿Sí? Entonces B es mu 0 por I sobre 2pi R. Hay que decir a R fijo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, depende de R, acá estamos viendo que depende de R, ¿no? Lo despejo acá. Pero para esta integral, que me estoy moviendo así como girando, el R ya está fijo, entonces lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces me quedo eso. Para afuera, y en el caso 2, cuando estoy a una distancia mayor que R2, el campo magnético es mu 0 por I dividido 2pi R. Fíjense que igual que el hilo, ¿no? ¿Sí? Este de acá, lo habíamos repasado. Bueno, y ahora nos queda el que se puede complicar un poquito, no tanto, pero este, ¿no? Tengo que agarrar un R que esté entre los dos cilindros, ¿no? Entre radio R1 y R2, hay un único cilindro. Ahí, ¿no? Ese sería. ¿Sí? Bueno, la parte izquierda va a ser siempre igual, el B va a depender solo del R, así que lo voy a poder sacar afuera de la integral y voy a integrar la curva cerrada que me va a dar 2pi por R. Pero ¿qué cantidad de corriente voy a estar encerrando?
¿Encierro toda como encerraba antes, que puse I directamente? Se va a encerrar solo una parte. Claro, bueno, entonces tengo que mirar eso, a ver qué corriente encierro, ¿se entiende? No me va a quedar la I como cuando estoy con el radio grande, que ya dejé todo el cilindro adentro. Ahora estoy dejando, estoy en el medio del cilindro de ese hueco, ¿no? Estoy entre los dos radios. Entonces, bueno, por ejemplo, acá estaría agarrando esta corriente y no la que me quedó afuera. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tengo que hacer. A ver, voy a borrar esto de acá, si ya los dibujitos, si bien no están muy lindos, por lo menos. La vuelvo a hacer. El caso 3, perdón, o el caso 3, el último, que es el del medio. Estoy viendo una cosa, pero creo que no lo vemos. Ahí. Entonces, el caso 3 sería, entonces, lo mismo de siempre. Ay, mu 0 por I, acá sería, lo aclaro, ¿no? Por las dudas, encerrada, ¿no? Entonces, esto es B en la dirección tangencial, diferencial L en la dirección tangencial, entonces me queda B diferencial L, para moverme así, como que estoy moviendo, cambiando el ángulo, no me estoy moviendo a lo largo de esta circunferencia, pero el radio está fijo, y el campo va a depender solo del radio, lo puedo sacar afuera de la integral, y esto me vuelve a dar 2pi R. Pero acá tengo que poner la corriente encerrada. Bueno, ¿qué corriente encerré? Si agarro toda el área esta, voy a dibujar acá para que se vea. Este es el cilindrito. En toda esta área la corriente es I. ¿Sí? ¿Cuál sería este área? ¿Cómo escribiríamos el área esa? Sería el área del círculo más grande menos el área del círculo más chico. Perfecto. Entonces sería pi. Pi por radio al cuadrado es el área, ¿no? De un círculo. Entonces pi por radio 2 al cuadrado menos pi por radio 1 al cuadrado. ¿Sí? Esta es el área grande. El área entera. ¿Sí? ¿Y yo qué voy a agarrar? El cilindro. Como estoy en esta partecita, con esta curva. El radio R. Agarro esto nada más, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué área sería? Área prima. Pi por R chico al cuadrado. Y por R chica al cuadrado sería todo, con el agujero este también. Ah, sí, y restarle el agujero. La chiquita. Exacto, restarle el agujero. Exactamente. ¿Se entiende? Esa es la parte. ¿Sí? Entonces, lo pueden mirar con J, lo mismo que mirarlo con I, como la regla de 3 que voy a hacer ahora. Ahora te los muestro con J, es lo mismo, si quieren. O sea, en toda el área esta voy a tener la corriente I, y en toda el área amarilla, en el área A', ¿qué corriente voy a tener?
I por A' sobre A. O sea, I por pi R cuadrado menos R1 al cuadrado dividido R2 cuadrado menos R1 cuadrado. Sí, esta es la I encerrada. ¿Está bien? Es lo mismo que hacer la proporción con J, que es I por A, y multiplicarlo, bueno, por el área que quiero, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende entonces? O sea que acá, en I encerrada, tengo que poner esa expresión. I por R cuadrado menos R1 cuadrado dividido R2 cuadrado menos R1 cuadrado. Y bueno, paso dividiendo el 2pi sobre R y tengo el campo B. Esto lo hago en la hoja que viene, ¿sí? Pero no quiero borrar acá. Entonces, el campo estaba quedando B 2pi R mu 0 por I encerrada, que era I por R cuadrado menos R1 cuadrado dividido R1 cuadrado. O sea que el campo es fíjense que ahora ya no va como 1 sobre R, ¿no? Porque tengo el R cuadrado arriba también. Entonces, en módulo me queda que el campo es 0 si agarraba un R más chiquitito que R1. Todo eso que pusimos ahí, si agarro un R entre R1 y R2. Y el último, creo que lo borré acá. Sí, lo borré, pero el último, para R mayor que R2, ¿se acuerdan que daba igual que el alambre, no? Con toda la corriente encerrada. O sea, un 0 por I dividido 2pi R. Ven que si justo acá pongo, no puse, estas cosas son continuas, ¿no? Entonces si le ponemos acá el igual o acá es lo mismo, ¿no? Si justo pongo R igual a R1, ¿ven? Me queda R1 cuadrado menos R1 cuadrado, me da 0. ¿Sí? Y si pongo R igual a R2, me queda o sea, esta parte de arriba igual a la parte de abajo, se cancela y me queda esto solito, ¿no? ¿Se ve? O sea que los mayores o iguales lo pueden ir poniendo donde quieran. O sea, en matemática, por ejemplo, esto estaría mal, no pueden poner el igual o acá lo pongo, pero en física, como esto es continuo, es lo mismo, sí, lo pueden repetir. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Se ve esto que estoy diciendo, ¿no? Que si reemplazo R1, R, o sea, si pongo B de R igual a R1, ya sea con esta definición o con esta, justo donde cambia la definición me da igual 0, y si pongo R igual a R2, ya sea con esta o con esta, me va a dar de nuevo mu 0 por I, bueno, 2pi, justo va a estar en este caso R igual a R2. ¿Sí? Bueno, entonces este es el de la ley de Ampère que tienen, y tienen el toroide también, bueno, ese lo vemos si no la vez que viene, y los demás son, me parece, los que vi son de Thieu y Sabat, o sea que hay que ir haciendo los productos vectoriales, ¿no? Con esto habíamos zafado de los productos vectoriales. Entonces, bueno, si quieren, hacemos algo, y no sé, si quieren hacer algo más,
una de esas, yo quería hacer el 2, pero quizás es medio pesado ahora hacer todo el 2, pero podemos hacer el de la espira, bueno, la espira también es medio, no sé, ¿qué opinan? No sé cuánto te parece que llevaría, si no lo dejamos para la clase que viene. Estefanía dice que el 5 está hecho en el CIAS. Sí, el de la espira está hecho en el CIER, exactamente. Sí, exactamente. Lo tienen hecho ahí en el CIER. Sí, si lo quieren mirar y consultar entonces la vez que viene, bueno, como prefieran. Y después acuérdense, cuando hayan hecho el 5, volver a este, ¿no? Que les habíamos dicho, el 3 creo que era, que lo habíamos dejado colgado. 4. Más para esta parte, ¿no? Estoy llegando, era este, ¿no? El 4. Sí, igual me parece que ese por lo que estábamos hablando necesitamos. Sí, está medio confuso, pero bueno. Pero bueno, lo podemos hacer a partir de la espira, sí, pero tenía algunas cosas medio raras. No sé, ¿vos qué opinás? Si no, dejamos acá y seguimos para el otro de la clase que viene. Ya igual quedan poquitos, me parece, de este guía. No queda mucho. Bueno, entonces, está bien. Entonces, miren el 5, el de la espira. Sí, la parte A es como hacer la integral, ¿no? Hacer la cuenta, darse cuenta de la simetría. Y después ya como que de ahí uno lo convierte en un solenoide con en espiras y demás. Y este que es una variante que, bueno, si quieren lo podemos hacer aquí. Sí, como quieran. Si quieren dejar acá. No creo que opinen. El 2 también falta, ¿no? Pero ese... ¿El 2? Sí. Sí, este quería hacer. Ah. Pero... no es muy largo ese, ¿eh? ¿No? Sí, No, podemos hacerlo. digamos por ahí a Javier de la clase que viene a hacer algunos al principio de la clase, ¿viste? Para que no queden tan para el Bueno, claro, terminar esto antes. Sí, no sé si le quedó teoría. No, le preguntamos. ¿Le quedó algo? No sé, Javier, igual no creo que esté ahora en el chat. Pero sí, lo podemos hacer al principio, si no también. ¿Sí? Claro, yo para que no sea por ahí tan pesado al final de la clase. Sí, vamos a empezar con el 2. Bueno, cortamos entonces y seguimos el jueves. Arrancamos. Hay que ver si no va a haber alguna guía nueva del ejercicio, porque ya estamos entrando en lo que es alterna también y no. Yo me fijé y todavía no había nada de eso. No, y viene el aula y ya subieron la guía 8. Ah, ¿ya la subieron? Claro. Ah, buenísimo. Bueno, entonces si miramos alguno también de esos como para arrancar, si les parece. Bueno. Bueno, dejamos Jimena, entonces seguimos el jueves. Seguimos el jueves. Bueno. Perfecto. Bueno, nos vemos el jueves. Chao. Chao, hasta el jueves. Chao, nos vemos. Chao. Chao, hasta jueves.